Descubierta en la hacienda abandonada, la increíble revelación que transformó la vida de una viuda. Ana miró hacia el desván polvoriento de su casa, donde el eco de su pasado resonaba entre las vigas de madera desgastadas. La hacienda, una sombra de lo que una vez fue, arrastraba consigo sus sueños y los de su difunto esposo. La muerte de Juan había dejado un vacío abrumador, y la percepción de su viudez se sentía como un yugo que la oprimía cada día más. Hombres y mujeres del pueblo la señalaban con desprecio, como si la soledad fuera una marca indeleble. ¿Cómo una mujer como ella podría tener aspiraciones?, se preguntaban, mientras Ana se sumía en una rutina diaria de tristeza, sobreviviendo con el cariño de su hija Valentina, quien también cargaba con el peso de la responsabilidad. Fue en uno de esos días grises, mientras trataba de arreglar el desván, que había sido la trinchera de recuerdos, que tropezó con una caja cubierta de polvo. El corazón le dio un vuelco. El hallazgo podría ser un regalo del pasado o un recordatorio doloroso. Con manos temblorosas la abrió. Cartas y documentos se esparcieron frente a ella, revelando las investigaciones clandestinas de su abuelo sobre la medicina natural. Aquello era un legado asombroso, una luz en medio de su oscuridad. Pero en su interior la batalla comenzó. ¿Se atrevería a seguir los pasos de un hombre cuyos logros siempre fueron menospreciados por su entorno? Ana sentía cómo la ansiedad le oprimía el pecho. Dudas llenaban su mente. ¿Seré capaz? ¿Y si fracaso? Las voces de sus vecinos resonaban en su cabeza, cuestionando su valía, su capacidad para reinventarse. Y sin embargo, había en ella una chispa de esperanza que no podía ignorar. Sin pensarlo dos veces, decidió compartir el hallazgo con Valentina, quien siempre había sido su pilar. Juntas empezaron a descifrar aquellos escritos, y Ana sintió que la vida renacía en su interior, aunque la realidad era dura. Las instituciones científicas, con sus muros impenetrables, rápidamente hicieron dudar sus esfuerzos. «No venimos de su mundo», murmuraba Ana, sintiendo el nudo en su estómago crecer cada vez que una mirada desdeñosa se posaba sobre ellas. La lucha se sentía desigual, su vida, marcada por el dolor y el sacrificio, chocaba con un sistema elitista que parecía despojarla de toda humanidad. Ana y Valentina, un par de mujeres con un legado invaluable, se encontraban ahora en la periferia de un mundo que no las quería. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se convirtieron en semanas y Ana ya no podía ignorar sus propias emociones. La tensión en el pueblo crecía. Unos admiraban su determinación, mientras que otros la miraban con recelo. En un rincón, lo que antes era desprecio comenzó a transformarse en curiosidad y admiración, pero el eco de las viejas críticas seguía presente. La hacienda, aunque desgastada, albergaba un nuevo propósito en cada ladrillo, un simbolismo de la lucha que ella había decidido emprender. Se acercaba el día de su presentación ante la comunidad médica. Ana se veía frente al espejo, su reflejo la miraba con incertidumbre. El dolor del pasado y las expectativas del futuro pesaban en su pecho. Podría ser su momento, la vindicación de todas las mujeres invisibilizadas, pero también el lugar donde sus miedos se harían carne. Mientras se acercaba al escenario, una voz pensante resonó en su interior. ¿Qué harás, Ana? ¿Te atreverás a luchar por ti misma? La sala se llenó de murmullos y el aliento se le entrecortó. Entonces, un hombre de su pasado, conocido por sus críticas aceradas, se levantó abruptamente, interrumpiendo el silencio y congelando el aire. La tensión se desbordaba en la sala, y el futuro de Ana pendía de un hilo. El hombre que se puso de pie, conocido por su escepticismo cruel, cortó la respiración de Ana.
Su mirada era un arma afilada, y antes de que ella pudiera encontrar su voz, él se dirigió a la sala con una sonrisa sarcástica. ¿Qué podría enseñarnos una viuda sin educación formal? Las palabras lo encendieron, como pólvora en un instante. Los murmullos de la audiencia crecieron, algunos se mostraban expectantes, otros reían. Ana sintió cómo el sudor le empapaba la espalda. La presión era abrumadora. Sin embargo, en lugar de retirarse, una chispa de determinación comenzó a arder en el interior de Ana. Recordó de dónde venía y el legado que llevaba consigo. Su abuelo había luchado contra vientos y mareas, sus fracasos también eran parte de su historia. Así, respiró profundamente y se permitió un momento para reunir su fortaleza. Pensó en Valentina, su apoyo incondicional, y en el potencial de la medicina natural que acababa de descubrir. Quizás no tenga los títulos, pero tengo conocimiento, experiencia y pasión, respondió Ana, con una voz que ni ella misma reconocía. El hombre no esperaba una respuesta. Su expresión se tornó sorprendida, pero con un gesto arrogante se dispuso a interrumpirla nuevamente. Sin embargo, Ana no retrocedió. Comenzó a hablar, compartiendo el conocimiento de su abuelo, los descubrimientos que había encontrado. Cada palabra tuvo un peso nuevo. Cada frase era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Conforme hablaba, la tensión en la sala se transformó. Algunos escuchaban con atención, otros con recelo. Cada vez que Ana hacía una pausa, supo que debía continuar. Recordó que esta no era solo su lucha, sino una afirmación colectiva de todas las mujeres que, como ella, habían sido desestimadas. Mientras expuso las aplicaciones de la medicina natural que había investigado, comenzó a notar un cambio en el público. Algunos empezaron a dejar de murmurar, otros asentían con la cabeza. Al final de su discurso, Ana se sentía drenada pero liberada. Había compartido su verdad, y aunque había una mezcla de miradas entre la simpatía y la incredulidad, había logrado quebrar la atmósfera de desdén. Pero, incluso así, se dio cuenta de que esto solo era el comienzo. Tendría que enfrentarse a un futuro incierto, donde la aceptación de su trabajo y su legado no serían garantizados. A la salida, varias personas se acercaron a ella. Algunos aplaudían, otros simplemente ofrecieron palabras de aliento. Sin embargo, entre la multitud, el hombre del desprecio seguía allí, observando con una mirada que denotaba alguna mezcla de respeto y desdén. Ana se sintió pequeña ante su presencia, pero no iba a permitir que esa incomodidad la detuviera. Tenía más que demostrar. Días después, mientras trataba de organizar sus pensamientos en la hacienda, un correo electrónico llegó a su inbox. Era una invitación para presentar su trabajo en una conferencia sobre medicina alternativa, en una ciudad distante. Era una oportunidad casi demasiado buena para ser verdad, pero Ana se detuvo a reflexionar. ¿Daría un paso más? ¿Se aventuraría a ausentarse de su hogar, de su hija y de su zona de confort? La incertidumbre la abrazó nuevamente, y las dudas comenzaron a ganar fuerza. Tenía que tomar una decisión. No solo se trataba de su futuro, sino del legado que quería dejarle a Valentina y a otras mujeres. Era el momento de actuar, de transformarse en lo que siempre había soñado. Pero, ¿estaba lista para enfrentarse a un mundo que todavía podía ser hostil? Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el desván, anhelaba una respuesta. Una decisión se acercaba, y el eco de su propia voz resonaba en su mente. ¿Qué harás, Ana? En un momento de claridad, solo podía preguntarse una cosa. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por alcanzar su verdadero propósito? La pregunta la seguiría, convirtiéndose en la brújula que guiaría sus pasos en el futuro. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana finalmente susurró para sí misma: «Hoy daré un paso hacia adelante». Pero justo cuando estaba preparada para tomar la decisión que cambiaría su vida, sonó el teléfono.
Una voz conocida del otro lado de la línea podría cambiarlo todo. Ana miró el teléfono con la mirada fija, el eco de su decisión aún resonando en su mente. La voz que conocía resonó con una mezcla de familiaridad y urgencia. «Ana, soy yo, Miguel, necesitamos hablar», dijo, y su tono inmediato la hizo sentir que era necesario dejar de lado sus dudas. Mientras el teléfono permanecía en su oído, las imágenes de cómo su vida había dado un giro en el evento anterior la invadieron. Aunque Miguel era una figura del pasado, su llamado revitalizó un sentido de responsabilidad hacia su legado. Desde que ella y Miguel habían compartido sus caminos, él había sido su mentor, su guía, en el mundo de la medicina natural que había comenzado a explorar. Pero al mismo tiempo, su presencia era una gota de incertidumbre en su nuevo hojas de vida profesional. «Es sobre la conferencia», continuó Miguel. «Parece que hay un interés significativo en tu trabajo. Pero hay algo más, Ana. Hay personas que ven en ti una oportunidad». Respiró hondo. Esa oportunidad la llenó de una mezcla de miedo y expectativa. No obstante, sintió que el peso del pasado se intercambiaba por una nueva realidad. «¿De qué hablas?», inquirió, aferrándose al teléfono como si fuera su salvación. «Te lo diré cuando nos veamos. Es importante que estés preparada para lo que viene. La ciudad donde se realizará es más que solo un lugar para compartir. Podrías encontrar la conexión que has estado buscando». Miguel siempre había tenido un aire de misterio, un don para insinuar que el universo le depararía sorpresas. Sin embargo, la incertidumbre de estar a la deriva lo hizo dudar. Mientras colgaba, la idea de enfrentarse a un público cada vez más amplio parecía aterradora. ¿Podía realmente estar a la altura de las expectativas que se cernían sobre ella? Esa mañana, se sentó frente a su escritorio con la invitación de la conferencia frente a ella. Se sintió abrumada por un torrente de pensamientos, desde su actuación reciente hasta las palabras del escéptico. Con cada momento que pasaba, una sensación de poder se estaba gestando en su interior. ¿Era esto realmente lo que quería? La lucha no solo era contra el escepticismo del hombre en el encuentro, era una batalla por su propio lugar en el mundo. Ana comenzó a escribir, no solo sus pensamientos sobre la medicina natural, sino también su pasión por cambiar percepciones. El papel se transformó en un refugio donde sus inseguridades se ponían a prueba. Había algo liberador en plasmar su voz en palabras. Cada letra era un paso firme hacia la consolidación de su identidad. Pero el peligro no estaba solo en las palabras, el auditorio también corría el riesgo de ser un terreno hostil. Sus manos tembladas temían la reacción del público, de aquellos que decidirían si su mensaje era relevante o se convertiría en un objeto de burla. Con la mente aún agitada, Ana tomó la decisión. No solo iba a participar en la conferencia, sino que llevaría consigo un mensaje de esperanza y fortaleza. A pesar del dolor del pasado, tenía que reconocer lo que había aportado a su vida. Eran esas experiencias las que formaban la base de su conocimiento y la posibilidad de un futuro mejor. Antes de cerrar la laptop, un último pensamiento cruzó su mente. Cada hombre que subestimó su contribución, cada risa burlona, solo alimentaban su deseo de sobresalir. El día del viaje llegó. Con su equipaje ligero pero cargado de determinación, dejó la hacienda que había sido su refugio por años. La incertidumbre la siguió como una sombra, pero en su pecho albergaba la semilla de una valentía recién descubierta. Sin embargo, justo antes de abordar el vehículo que la llevaría al aeropuerto, recibió un mensaje de Miguel. «Recuerda, Ana, a veces es necesario perderse para encontrarse a uno mismo». Esa frase vibró en su interior y lo comprendió. No solo era un camino hacia la conferencia, era la búsqueda de su propia identidad. Así, con un nudo en el estómago y el pulso acelerado, se adentró en lo desconocido. Durante el trayecto, su mente divagó en las posibilidades de la conferencia. Pero su única certeza era que estaba dispuesta a abrazar todo lo que vendría por delante. Justo en ese momento, un coche se detuvo junto a ella y una figura familiar asomó por la ventana. Era el hombre del desprecio. «¿A dónde crees que vas?», preguntó, con una sonrisa que sugería más que desdén. Ana sintió como si el nudo en su estómago se apretaba un poco más.
¿Acaso era este el momento en que debía enfrentar el verdadero desafío? Ana mantuvo una expresión serena, aunque por dentro su mente estaba en plena agitación. «Voy a seguir mis sueños», respondió con firmeza, enfrentando la mirada del hombre que alguna vez había menospreciado su trabajo. No podía permitir que su presencia la desestabilizara, no esta vez. El hombre arqueó una ceja, sorprendiendo a Ana con su reacción. «¿Sueños? ¿De verdad piensas que eso te llevará a alguna parte? Te lo digo, no valdrá la pena». La incredulidad en su voz sonó como una campana de alarma. La advertencia estaba clara, pero en lugar de hacerla dudar, avivó su determinación. «Lo que vale es lo que yo decida», replicó. Con cada palabra fue acumulando aquella valentía que había empezado a brotar en ella, como si cada letra escrita con dedicación le otorgara más poder del que jamás había sentido. Sin esperar a una respuesta, se alejó de la ventana. Sabía que ya no podía retroceder. La vida era demasiado corta para permitir que las opiniones de los demás definieran su camino. A medida que caminaba hacia el aeropuerto, un torrente de pensamientos invadió su mente. La conferencia había dejado de ser solo un evento donde expondría su trabajo, se había convertido en una misión personal. Su esencia, sus elecciones y su valor estaban en juego. Ana llegó al mostrador de facturación con el corazón latiendo fuerte. Había una tensión palpable en el aire, una combinación de esperanza y miedo que resonaba dentro de ella, recordándole que cualquier gran cambio venía con incertidumbre. Durante el vuelo, su mente reflexionó sobre la posibilidad de contribuir a un cambio significativo en la medicina natural. Analizó cada palabra de su presentación, cada argumento que había preparado. ¿Sería suficiente para eliminar las dudas que otros habían sembrado en su mente? Pero, a pesar de las inquietudes que la atormentaban, empezó a sonreír para sí misma. Estaba dispuesta a arriesgarse. Ese viaje no solo la llevaría a una nueva ciudad, sino a una nueva versión de sí misma. Al aterrizar, las luces de la ciudad iluminaban el cielo desbordante de posibilidades. Era un nuevo escenario, un tablero donde podría jugar sus cartas. Se sintió animada, aunque las palabras de Miguel resonaban en su mente. Perderse para encontrarse no era solo una frase, sino un desafío a abrazar esa pérdida y descubrir lo que realmente significaba para ella. Ana se dirigió al hotel donde se celebraría la conferencia, y al pasar por un grupo de participantes, el murmullo de sus conversaciones le llegó como un eco lejano. Sintió que el diálogo entre ellos era un reflejo de las preocupaciones que también albergaba en su interior. Extraños hablando sobre logros, fracasos, sueños. Fue en ese instante que comprendió. Cada uno llevaba cargas invisibles y batallas internas que no siempre se manifestaban exteriormente. Sin embargo, en ese mismo espacio se encontraba ella, expuesta a su vulnerabilidad, pero más fuerte que nunca. Si iba a ser parte de esta comunidad, debía estar lista para enfrentar lo que vendría y absorber todo lo que pudiera salir de ese encuentro. Ana decidió que no confrontaría a aquellos que dudaban de su valor. En cambio, usaría esa energía para ensanchar su círculo de posibilidades. Mientras avanzaba en el bullicio del vestíbulo, sintió una mano en su hombro. Era Miguel, quien con una leve sonrisa la miraba con aprobación. «Te he estado buscando. ¿Lista para brillar?» «Estoy más lista que nunca», respondió. Ambos caminaron hacia el auditorio, donde su vida cambiaría para siempre. Y antes de entrar, tuvo un último suspiro de determinación. Pero, al abrir la puerta, sus ojos se encontraron con un rostro conocido, un rostro que había creído que no volvería a ver, el hombre que la había desafiado en la hacienda. Esta vez, el desafío parecía más directo y palpable. «Así que elegiste presentarte», dijo con una sonrisa burlona. Ana sintió que el nudo en su estómago se transformaba en un volcán de emociones. ¿Realmente estaba lista para lo que este encuentro significaba? Ana sintió cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. La mirada burlona de aquel hombre no era solo un recordatorio de sus inseguridades pasadas.
Era un obstáculo palpable que se interponía entre ella y su meta. Sin embargo, la imagen de sí misma que había cultivado en los días anteriores emergió con fuerza. Una Ana que no se dejaría amedrentar, una Ana que había decidido que su voz importaba. Respiró hondo y aunque su voz tembló al principio, se obligó a hablar con claridad. Estás equivocado si piensas que tus palabras pueden hacerme retroceder. Estoy aquí para mostrar que la medicina natural puede cambiar vidas, incluidas las nuestras. El hombre frunció el ceño. Cada vez que hablas de tus sueños, solo veo esperanza infundada. Pero ya veremos cómo te va con eso. Ana frunció el ceño, incapaz de responder ante la provocación. Su mente comenzó un frenético recorrido, analizando las razones por las cuales estaba realmente allí. No solo se trataba de una presentación, era su oportunidad de redefinirse, de demostrar que estaba lista para ser otra mujer, más fuerte y más decidida. Mientras se dirigían al escenario, Miguel le lanzó una mirada comprensiva. No dejes que te afecte, este es tu momento. Las palabras de su amigo resonaban en su mente como eco de una confianza que aún le parecía distante pero necesaria. El auditorio se llenó rápidamente con un murmullo que anticipaba la transformación de ideas. Ana se colocó ante el micrófono, sintiendo toda la atención fijada en ella. La presentación era más que un trabajo, más que una demostración científica, era una declaratoria sobre su existencia. Comenzó a hablar, sus manos firmes y su voz cada vez más segura. Conforme compartía sus descubrimientos, la timidez se disipaba, dejando paso a un fervor que se irradió en sus palabras. Pero en su mente, las palabras del hombre seguían resonando. La esperanza infundada. ¿Era esto realmente lo que estaba haciendo? A medida que describía los beneficios de sus tratamientos naturales y cómo podían ofrecer alternativas a la medicina convencional, una parte de ella comenzó a dudar. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desconfianza, se aferró a la idea de que su misión era más grande que las palabras de un escéptico. Al finalizar su presentación, recepcionó el aplauso cálido del público, aunque su corazón seguía agitado. No obstante, en ese momento tomó una decisión. No iba a retroceder. Ni una palabra despectiva, ni una mirada burlona iban a definir su éxito. Posteriormente, una pequeña sesión de preguntas y respuestas permitió que algunos valoraran su trabajo. Un grupo se acercó con entusiasmo y las interacciones comenzaron a fluir. Más allá de la técnica y la ciencia, encontró humanismo en sus respuestas, conectando con quienes estaban dispuestos a escuchar. Y en ese instante, Ana se vio transformada, de la mujer que tenía miedo a la opinión ajena a una profesional empoderada con una idea clara de su propósito. Sin embargo, el reconocimiento no fue solo a su trabajo, sino a su dispuesta vulnerabilidad. En su interior, comprendió que, aunque la incertidumbre le diera miedo, también se entrelazaba con la valentía necesaria para seguir avanzando. Al agitarse la sala poco a poco, y tras recibir elogios y algunas críticas constructivas, una figura del fondo se acercó. Era una mujer que no había visto antes, pero que se presentó con una sonrisa cálida. Me ha encantado lo que has compartido, pero creo que está en juego algo aún más grande. ¿Te gustaría saber más sobre nuestra comunidad? El interés de Ana despertó un destello de esperanza y curiosidad en su pecho. Sin embargo, la imagen del hombre que la había desafiado no había desaparecido por completo de su mente. Las resoluciones de un camino nuevo comenzaban a dibujarse, pero la sombra del desprecio persistía. Entonces, justo cuando estaba a punto de considerar la oferta de la mujer, el hombre apareció detrás de ella. Parece que este evento ha encendido algo en ti, pero ¿estás preparada para las implicaciones de lo que realmente significa participar? Su voz era un eco de desafío que no podía permitir que la detuviera. Estoy lista para enfrentar cualquier cosa, respondió Ana, sin saber que la verdadera prueba estaba aún por venir.
La atmósfera en la sala había cambiado sutilmente. Las personas que la rodeaban comenzaban a mirarla con una mezcla de admiración y curiosidad, como si hubieran vislumbrado una chispa en ella que no habían visto antes. Ana, sin embargo, se sentía en un campo de batalla mental, lidiando tanto con su propia inseguridad como con la provocativa presencia del hombre que había puesto en duda su credibilidad. Un ligero sudor le humedecía la frente. La oferta de la mujer permanecía en su mente, vibrante, y cuando la miró a los ojos, sintió que un nuevo mundo se abría ante ella. ¿Qué implicaba unirse a esa comunidad? La conciencia de que cada elección conllevaba un riesgo desconocido pulsaba en sus venas como un recordatorio. Pero luego, al ver ese destello de entusiasmo en el rostro de sus interlocutores, una súbita elán emocional la empujó. Con determinación renovada, pensó en lo que había aprendido a lo largo de su viaje hacia la medicina natural. Sabía que sus tratamientos podrían ofrecer alternativas válidas y que su compromiso era con algo mucho más profundo que su reputación. La ciencia no solo era su trabajo, era su voz, su pasión, y estaba decidida a usarla. Mientras se despedía del grupo que había formado tras su presentación, sintió una conexión floreciente. Había personas que realmente escuchaban y valoraban lo que tenía que decir. Pero por dentro, el hombre todavía resonaba en su mente y su desafío se había arraigado profundamente. Se dio cuenta de que esas eran las voces del pasado, que siempre había temido, aquellos que pensaban que su camino era solo un sueño inalcanzable. Tomando aliento, se volvió hacia la mujer que le había ofrecido la comunidad. Me encantaría saber más. ¿Qué implica realmente ser parte de esto? Su voz, ahora firme y decidida, resonó con la claridad que tanto había buscado. Cada palabra parecía sonar en el aire, como una heroica declaración a su propia existencia. La mujer sonrió y comenzó a explicarle acerca de una serie de talleres diseñados para empoderar a profesionales como ella, donde podrían aprender sobre nuevos métodos de tratamiento y colaborar en proyectos reales. Ana escuchaba con atención, cada vez más intrigada. Sin embargo, recordó cómo el hombre había intentado arrojar sobre su entusiasmo. ¿Qué pasa si comienza a sentirse insuficiente nuevamente?, se preguntó. Volver a ceder al miedo era la opción fácil, pero ya no era la mujer que una vez fue. Algo había cambiado en ella. Se dio cuenta de que su valor no dependía de la validación externa. ¿Está garantizado el éxito cuando uno se involucra?, preguntó por impulso. La mujer la miró. Su expresión era comprensiva. No, pero es un paso hacia el crecimiento. Si te dejas llevar por tus inseguridades, te perderás a ti misma. Ana sintió una punzada de reconocimiento. Eso era exactamente lo que había estado sintiendo, pero ahora podía transformarlo en acción. Mientras se sumergía en esta nueva conversación, las palabras del hombre aún la acechaban. ¿Estás segura que es el lugar adecuado para ti?, resonaron en su mente. Aquella pregunta la presionaba a establecer límites firmes, y ella sabía que debía prepararse para más confrontaciones. Terminada la conversación, Ana sintió que un nuevo desafío la aguardaba. Sabía que entrar en esa nueva comunidad no sería un camino sencillo. Tendría que enfrentar no solo al escéptico que había encontrado, sino a sus propias inseguridades. La curva de aprendizaje sería empinada y cada paso requeriría valentía. En ese momento, Ana comprendió que estaba en la encrucijada de una nueva evolución. Lo que había sido un simple desafío se transformaba en una invitación a descubrir su verdadero potencial. Pero en su interior, una pregunta persistente permanecía latente. ¿Realmente estaba lista para enfrentar su mayor miedo? La respuesta se asomaba en el horizonte, pero antes de que pudiera procesarla, una notificación en su teléfono la sacó de su murmullo interno. Era un mensaje de Miguel. ¿Te has dado cuenta de que enfrentar a tus críticos también puede llevarte a descubrir aliados inesperados? Suspiró, comprendiendo que su camino apenas comenzaba. Y allí, mientras el eco del aplauso aún retumbaba en sus oídos, la realidad se imponía. No solo debía enfrentarse a los demás,
sino a sí misma. Ana se sentó en un rincón del café, la taza de té humeante entre sus manos, tratando de centrar sus pensamientos. Las palabras de Miguel reverberaban en su mente. Aliados inesperados, se repetía, mientras las sombras de sus inseguridades luchaban de nuevo por salir a la superficie. La posibilidad de encontrar compañeros en su viaje, en lugar de adversarios, le otorgaba un atisbo de luz en su camino, pero la duda continuaba acechando. Esa tarde se había propuesto revisar la información sobre los talleres. Quería estar preparada, no solo para las lecciones que se ofrecían, sino para lo que realmente implicaba abrirse a un grupo de personas que en teoría persiguen la misma pasión. Se sentía expuesta, como un libro a medio abierto, dispuesto a mostrar sus páginas más vulnerables. Decidida, tomó el teléfono y comenzó a investigar sobre las experiencias de quienes habían participado previamente. Con cada clic, Ana se adentraba más en un mundo que inicialmente parecía ajeno a ella. Las historias de transformaciones y pequeños triunfos resonaban con su propia búsqueda. Al leer sobre personas que, como ella, habían enfrentado críticas y obstáculos, una chispa de esperanza se encendió en su interior. La idea de que cada error o tropiezo podía convertirse en una lección la motivaba cada vez más a avanzar. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz crítica del hombre aún murmuraba: «No podrás soportarlo». Ana trató de no dejarse llevar por la ansiedad. Consciente de que el crecimiento personal involucraba la aceptación de la incomodidad, decidió que cada duda que la asaltaba era en realidad una oportunidad disfrazada. Anotó en un cuaderno los puntos que había encontrado en sus lecturas, y la incertidumbre comenzaba a ceder terreno ante un nuevo sentido de finalidad. La noche siguiente, en la primera sesión de uno de los talleres, la sala se iluminó con entusiasmo y expectativas. Ana, nerviosa pero decidida, se sintió rodeada de personas que compartían sus inquietudes. Una vez más, se vio enfrentada a esa dualidad entre lo que había creído sobre sí misma y lo que estaba dispuesta a aceptar. La sesión comenzó con ejercicios de presentación, donde cada asistente debía compartir sus motivaciones. Cuando fue su turno, el corazón le latía con fuerza. Las palabras inicialmente se agolpaban en su garganta, pero al final de cuentas tomó aire y compartió su historia. Habló sobre su pasión por la medicina natural y el deseo de romper prejuicios, de encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Una vez que terminó, se sintió aliviada. El peso de su experiencia había sido compartido. La conexión inmediata con otros, las miradas de comprensión le hicieron sentir menos sola. Sin embargo, en medio del intercambio, un rostro le resultó familiar. Era el mismo hombre que había cuestionado su credibilidad en el encuentro anterior. Aquel despliegue de confianza que había cultivado esa noche se tambaleó cuando sus ojos se encontraron. La expresión del hombre era neutral, casi despectiva, como si tratara de sondear su vulnerabilidad. Una punzada de pánico la atravesó, pero en lugar de retroceder, sintió un impulso de confrontarlo. «Hoy no cederé ante el miedo», se prometió mentalmente. El taller continuó, y durante la actividad de grupos pequeños, Ana fue asignada al mismo equipo que él. El aire estaba cargado de tensión. Tenía que demostrar no solo a él, sino también a sí misma, que era capaz de navegar este nuevo espacio de manera auténtica. La conversación entre el grupo giró en torno a las inseguridades y los retos que cada participante había experimentado en su camino profesional. Al escuchar a sus compañeros abrirse, sintió que el poder de las historias compartidas era transformador. Ana comprendió que a final de cuentas, el verdadero desafío no era solo enfrentarse a sus críticos. Lo que realmente necesitaba era llegar a un entendimiento más profundo de sí misma. Un compromiso real que la llevara a explorar sus capacidades hasta límites desconocidos. La confrontación no debería ser un asunto de orgullo, sino una oportunidad para crecer. Mientras la sesión continuaba y las dinámicas se desarrollaban, Ana se sintió más fuerte, hasta que el momento culminante llegó. Justo cuando estaba a punto de compartir una idea, el hombre interrumpió, su voz cargada de escepticismo. A veces, es mejor permanecer en la zona de confort que desafiar lo desconocido. Las palabras lo atravesaron como un rayo, su corazón se aceleró y la pregunta que emergía en su interior fue clara.
¿Realmente estaba dispuesta a renunciar a lo que había empezado a construir simplemente por el temor a lo que él pudiera decir? Frente a todos, en la búsqueda de su voz auténtica, supo que su elección iba más allá de la validación. Era un camino hacia el descubrimiento de su potencia interior. Quizás sea el momento de mostrarle que se equivoca, pensó con determinación. Con un nuevo enfoque en mente, Ana se preparó para una respuesta que podría definir su crecimiento personal. Pero antes de que pudiera tomar la palabra, la sesión la sorprendió con un giro inesperado. La próxima dinámica requeriría que eligieran a un compañero para una presentación grupal, y su corazón se detuvo al voltear y encontrar los ojos del escéptico fijos en ella. La decisión que tomaría en ese instante podría marcar la diferencia entre mantenerse al margen o lanzarse a la inevitable lucha por su verdad. La sala se había silenciado, todas las miradas dirigidas a Ana. Ella se dio cuenta de que aquel momento no solo se trataba del taller, era una prueba decisiva de su crecimiento y su autenticidad. El escepticismo del hombre pesaba como una losa, pero sus ojos también reflejaban un desafío. Así que, al tomar aire, desnudó su vulnerabilidad ante la sala. «Voy a ser mi propia aliada», murmuró para sí misma con determinación. Ana se giró lentamente hacia el hombre sin rehuir su mirada. La tensión palpable la empujó hacia adelante. «No creo que quedarnos en la zona de confort nos lleve a ningún lado. Lo que necesita nuestra profesión es innovación y valentía, un intento de sanar las grietas que a veces olvidamos». Las palabras fluyeron con más firmeza de lo que había imaginado. Aunque su voz temblaba ligeramente, el fuego interno comenzó a chisporrotear. El hombre arqueó una ceja como si la contemplara por primera vez. ¿Y tu experiencia te respalda en eso? Su tono era provocativo, pero Ana sentía que cada palabra, cada duda, nunca había sido más un desafío para su propia existencia. Ella se detuvo, los latidos de su corazón resonaban en su pecho, y por primera vez no deseó esconderse. «Mi experiencia es de cada día que elijo sanar», respondió, «no solo con técnicas, sino también con empatía, con dedicación. La vida nos enseña incluso en nuestros fracasos. He aprendido de todos los momentos difíciles, sigo adelante, y eso es parte de ser una profesional». Al hablar, vio cómo algunos de los participantes asentían con la cabeza, y encontró en sus rostros un apoyo inesperado. Las paredes que habían comenzado a levantarse en su mente se desmoronaron lentamente, proporcionando un espacio en el que podía sentirse vista y escuchada. Aquella confrontación no era solo con él, era un reflejo de sus batallas internas. El hombre pareció quedarse sin palabras, y por un instante, Ana sintió que había cruzado un umbral significativo. Sin embargo, la pregunta latente volvió a invadir su mente. ¿Realmente habría hecho suficiente para cambiar no solo su percepción, sino también su futuro en este grupo? La siguiente parte de la dinámica consistía en crear una presentación. Ana y el hombre tendrían que colaborar. En su interior, un torbellino de emociones giró en torno a la desconfianza, pero también a la curiosidad. ¿Sería capaz de trabajar junto a alguien que había cuestionado su valor? Consciente de que la presentación significaba más que una simple tarea, decidió que era el momento de convertir ese reto en una oportunidad de aprendizaje. Le propuso al hombre que comenzaran por definir el aspecto que querían abordar. Murmuró una idea sobre la relación entre medicina natural y el bienestar, un tema que lo había fascinado en las primeras sesiones, y esperó su reacción. Él la miró, inicialmente dudoso, pero una chispa de interés cruzó su rostro. «Lo haré, pero espero que estés lista para defender tu postura», replicó. Ana asintió, sintiendo cómo la autoafirmación comenzaba a tomar forma en su ser otra vez. Mientras colaboraban, las interacciones se tornaron inesperadamente fluidas. Ana se dio cuenta de que su enfoque claro y su pasión podían influir en otros. La visión que había ido forjando tenía espacio para crecer, y poco a poco, la conexión con su compañero se volvió menos tensa, más profesional. Al fin y al cabo, su camino requería también aprender de los que piensan diferente. La presentación sería el próximo reto, y mientras programaban su enfoque, Ana se sintió más empoderada, enfrentando la desaprobación.
Había logrado un equilibrio entre la confrontación y la colaboración. Sin embargo, a medida que la sesión avanzaba, un sentimiento de inquietud comenzó a atormentarla. Había muchas cosas en juego. El desafío era redefinir su lugar no solo en el taller, sino en su vida. La conclusión de la sesión se acercaba, y con ello, Ana acomodó sus pensamientos, en medio de la incertidumbre sobre su valoración en ese grupo. El eco de palabras críticas seguía presente, aunque un nuevo impulso de confianza la guiaba. Pero aún queda un camino por recorrer, más decisiones por tomar, reflexionó. La presentación estaba a la vuelta de la esquina. Cuando el hombre preguntó si realmente pudiera confiarle su idea final, Ana encontró que este era el instante para decidir si se dejaría vencer nuevamente. Las miradas de sus compañeros se concentraban en ella, y la presión aumentaba. ¿Sería capaz de llevar su voz hasta el final, incluso si eso significaba desafiar toda lógica y confrontar sus propios temores nuevamente? Con el peso de su propio potencial en juego, sabía que sería confrontada de nuevo antes de que la sesión terminara. La sombra de su pasado decía que renunciar era más fácil, pero Ana tenía la convicción de que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Ana sintió que el aire en la sala se volvía denso, como si las expectativas de sus compañeros se hubieran materializado en un peso que presionaba su pecho. La mirada del hombre esbozó una mezcla de desafío y curiosidad, pero era su propia voz interior la que resonaba con más fuerza. ¿Estás lista para este momento? Mientras preparaban la presentación, su mente viajaba hacia los momentos en que había dudado de sí misma. La voz crítica que tanto había combatido la acechaba aún, recordándole cada desliz, cada miedo que había enfrentado en su camino profesional. Sin embargo, al observar cómo su colega empezaba a notar las ideas que ella proponía, una chispa de esperanza se encendió en ella. Tal vez esta era una oportunidad para demostrar que podía avanzar más allá de los límites que ella misma se había impuesto. Ana decidió que la estrategia sería combinar su perspectiva con la de su compañero. El objetivo era crear un argumento sólido basado en la interconexión entre la medicina natural y el bienestar integral. Si esto tiene que funcionar, debemos enriquecerlo con nuestras experiencias individuales, pensó, y comenzó a compartir anécdotas que ilustraban su pasión por la medicina natural. Cuando trabajé con niños con problemas de ansiedad, el uso de hierbas naturales y un enfoque holístico no solo mejoró sus síntomas, sino que también les dio una voz en su propia curación, relató Ana, entusiasmada. Ella se dio cuenta de que, al hablar de su pasión, estaba reviviendo esa parte de sí misma que había creído perdida. Sus ojos se iluminaron y sintió que el aula comenzaba a encajar en su lugar. El hombre la miraba ahora con un interés genuino. «Eso es interesante», comentó. Ana, estimulada por su respuesta, continuó elaborando su punto, sosteniendo su postura con una mezcla de fervor y conocimiento. Cada palabra que pronunciaba le brindaba un sentido renovado de propósito, reforzando su convicción de que había ganado algo valioso en esas interacciones. Sin embargo, el peso de la vulnerabilidad aún la acompañaba. ¿Y si no entienden lo que intento comunicar?, se preguntó brevemente. Aún así, cada vez que disparaba una nueva idea, esa duda empezaba a disiparse, siendo reemplazada por una certeza instintiva. Ella estaba en un viaje de descubrimiento personal tan importante como el mensaje que querían transmitir. Mientras anotaban los puntos en la pizarra, Ana contempló la posibilidad de que esta participación era más que una simple presentación, era una transformación. Ella no solo buscaba ganar credibilidad, sino también reconciliarse con su propia historia, enfrentarse a su pasado y enfrentarse al futuro de una manera que nunca había considerado posible. Al final de la sesión, los participantes comenzaron a expresar su entusiasmo por el proyecto. La presión que había sentido se convirtió en un impulso colectivo. Ana dejó escapar un suspiro de alivio, sintiéndose libre por primera vez en mucho tiempo. Había redefinido su papel, no solo como profesional, sino como alguien que se había atrevido a ser auténtica. Pero al salir de la sala, la inquietud volvió. La presentación era solo el comienzo.
Lo que había comenzado como una batalla entre su voz y el escepticismo de un colega, había revelado una faceta que desconocía de sí misma, su capacidad para influir y conectar. Esta revelación significaba que había algo más profundo por explorar, una necesidad de continuar ese viaje. Ana miró hacia el horizonte. El camino comenzaba a alzarse frente a ella con nuevas metas. Sin embargo, un resquicio de duda giraba en su mente. ¿Podré mantener esta autenticidad cuando la realidad se vuelva a presentar con su carga habitual? Mientras caminaba hacia la salida, un sentimiento de determinación la llenó. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre de las decisiones que vendrían en su futuro la atrapó de nuevo. El próximo desafío se acercaba, un nuevo encuentro donde tendría que vérselas con la crítica externa y sus propias inseguridades. ¿Sería capaz de aferrarse a su verdad cuando las voces del pasado buscaran romperla nuevamente? Ana se encontraba en un momento de reflexión profunda. La conferencia había terminado y aunque había logrado defender su trabajo, sentía que el camino hacia su verdadera transformación apenas comenzaba. Al salir del auditorio, su mente aún vibraba con la energía del intercambio vivido. La sensación de poder que había sentido al conectarse con su propia voz resonaba en sus oídos como una melodía inspiradora. Con cada paso que daba, Ana se dio cuenta de que había cambiado en estos últimos días. Ya no era la mujer que solía esconderse detrás de la sombra de su propia duda. Había aprendido a aceptar su legado y a encontrar fuerza en su sufrimiento. Recordó las palabras de Miguel sobre la importancia de perderse y encontrarse, y ahora comprendía que su viaje había sido un proceso lleno de altibajos, pero cada uno de esos momentos había sido un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Mientras caminaba, decidió que era hora de dar un paso concreto hacia la consolidación de su carrera. No podía permitir que las inseguridades o la crítica socavaran los logros que había alcanzado. Por lo tanto, se propuso establecer un taller sobre medicina natural en su pueblo, donde pudiera enseñar y compartir los conocimientos que había recuperado de los escritos de su abuelo. Este símbolo de su nueva vida representaba más que un trabajo, era una afirmación de su propósito. Las semanas siguientes fueron intensas. Ana se dedicó a organizar su taller con la ayuda de Valentina y algunos colegas que habían creído en su visión. Los días se llenaron de preparación y Ana experimentó un crecimiento personal que la llenó de confianza. La anterior sensación de vacío fue reemplazada por un sentido de propósito vibrante. Cada detalle del taller significaba un paso hacia la visibilidad que tanto anhelaba. Era entonces un reflejo de su empoderamiento. El día del taller, Ana se despertó sintiéndose como nunca antes. La hacienda, que un día fue símbolo de su dolor, ahora se sentía como un hogar lleno de esperanza y renovación. Cuando los participantes comenzaron a llegar, Ana sintió un nudo en el estómago, no de ansiedad, sino de emoción. Cada sonrisa y cada palabra de aliento la motivaban a dar lo mejor de sí. Aquel espacio representaba la fusión de su pasado y su futuro, y estaba lista para compartir su viaje. Cuando llegó el momento de dar la introducción, su voz resonó con claridad y firmeza. Durante su presentación, explicó no solo los principios de la medicina natural, sino también su historia, los obstáculos que había superado y la importancia de valorar el legado familiar. Ana fue honesta y vulnerable, y eso resonó profundamente con los asistentes. Cada gesto de conexión, cada sonrisa de comprensión representaba su logro. A medida que avanzaba en su charla, notó cómo la sala se llenaba de energía positiva. Las dudas que había albergado sobre sí misma se desvanecieron como neblina al sol. Cada pregunta y cada comentario constructivo fueron recibidos con entusiasmo. La aceptación y el apoyo que experimentó en aquel entorno colaborativo solidificaron su desempeño como profesional capaz y competente. Al finalizar el taller, los asistentes se acercaron para felicitarla y expresar su agradecimiento por la información compartida. Entre ellos se encontraba una mujer que se había mostrado escéptica al principio, la misma que había sido una de las críticas más duras en su camino anterior. Se acercó a Ana con una expresión genuina y le dijo:
Nunca he visto un acercamiento tan humano y accesible a la medicina natural. Te admiro por tu valentía. Has demostrado que con pasión y perseverancia todo es posible. Ana sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. Aquellas palabras eran el reconocimiento que había anhelado, la validación de su esfuerzo y crecimiento. Había convertido el desprecio en admiración, no solo en ella misma, sino también en quienes la rodeaban. Las opiniones del pasado ya no la definirían. Su valía no dependía de la aceptación ajena, sino de su compromiso consigo misma. Esa noche, Ana se sentó frente a la ventana, mirando las estrellas sobre la hacienda que había tomado el significado de un refugio sanador. Se sintió en paz, comprendiendo que su viaje apenas comenzaba. La medicina natural era un vehículo de curación, pero más allá de eso, había aprendido que su verdadero propósito era ofrecer a otros el espacio para sanarse, tal como ella lo había hecho. La transformación que una vez pareció lejana, ahora era parte de su realidad. Con una sonrisa serena, Ana se dio cuenta de que había conquistado no solo su inseguridad, sino también su capacidad para compartir conocimientos y nutrir a otros. Supo que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, ya que había encontrado fortaleza en su historia y en cada rayo de luz que nacería de su experiencia. Así, con la mirada al frente y el corazón ligero, se preparó para seguir construyendo su legado. La transformación estaba completa. Ana era ahora una mujer empoderada, lista para abrazar su vida y ayudar a otros en su propio camino. Había dado el paso que necesitaba, un paso firme hacia su auténtica identidad y su verdadero propósito. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que pueden transformar también sus vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia poderosa y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.